saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a esta última clase que se desarrollará siguiendo el programa que hemos ido revisando continuamente durante toda esta etapa. El tema que vamos a revisar como último capítulo dentro de lo que vendría a ser el trabajo realizado con mi persona se denomina epitelio glandular. Iniciamos. Cuando hablamos del epitelio glandular, estamos hablando de una serie de organizaciones celulares de tipo epitelial, compuestos exclusivamente o en su mayor parte por células encargadas de producir secreciones glandulares. Esta célula glandular es aquella entonces cuya función esencial tiene que ver principalmente con producir o sintetizar un producto especial y entregarlo al medio externo para que pueda ejecutar una función. Clasificación. Recordemos que ya veíamos en capítulo anterior cómo se clasificaban los epitelios en relación a su función y a su organización. Mencionábamos que uno de los primeros y grandes grupos en ser descritos de este tipo de tejido básico eran las membranas epiteliales, encargadas de recubrir superficies externas como la piel o de revestir cavidades internas corporales como la cavidad bucal. Dentro del segundo grupo de este tipo de tejido básico vamos a encontrar justamente a las glándulas epiteliales, encargadas, decíamos, de producir secreciones glandulares cuyos productos esenciales tienen funciones bien determinadas para cumplir. Dentro de lo que vendría a ser el destino del producto, vamos a mencionar que a partir de esta denominación tenemos dos grandes clases de glándulas epiteliales, las glándulas exócrinas y las glándulas endócrinas. Las glándulas exócrinas son aquellas encargadas de vaciar su secreción hacia el medio externo a partir de conductos o de canales, directamente a superficies o áreas internas o externas para cumplir una función. En cuanto a las glándulas endócrinas, vienen a ser aquellas que también producen secreciones, cuyo producto debe ser vaciado directamente a la circulación sanguínea para llegar a través de ellas a un órgano blanco o un órgano diana para ejecutar una función. Si tratamos de esquematizar lo que vendría a ser una glándula exócrina, esto es lo que podríamos encontrar: una porción donde se produce la secreción y otra que tiene que ver principalmente con la formación de un conducto o un canal, a partir del cual evidentemente va a poderse vaciar hacia el medio externo esa secreción y lógicamente la secreción cumplirá una función. En relación a lo que vendría a ser una glándula endocrina, esta no cuenta con canales, pero sí con una gran y variada vascularización sanguínea, a la cual evidentemente se encargará de vaciar el producto de su secreción, para que a través de ella pueda llegar a un órgano específico donde va a ejecutar sus funciones. Glándulas exócrinas. Hablaremos en primera instancia entonces de las glándulas exócrinas, indicando que la estructura de estas tiene que ver con dos grandes elementos. Primero, el parénquima de la glándula, que viene a estar representando las células y el tejido propio del órgano o de la glándula en sí. Y el segundo elemento, el estroma conectivo de sostén. Cuando hablamos del parénquima de la glándula, tenemos que clarificar dos grandes elementos.
el sistema de canales o el sistema ductal y los acinos glandulares donde se produce la secreción. Siguiendo la muestra de imagen al fondo, vamos a poder entonces identificar primero los canales a partir de los cuales evidentemente siguen las secreciones hacia cavidades o hacia zonas específicas de vaciamiento de la secreción y luego los acinos glandulares o las zonas específicas donde se produce la secreción. Hablemos del estroma. ¿Qué es el estroma de la glándula? Viene a ser el tejido de sostén, formado por células, por matriz extracelular amorfa y figurada, vasos sanguíneos, nervios, en conjunto toda la área, toda la gama de elementos que se encargarán de sostener, estructurar al parénquima glandular. Nosotros vemos en la imagen demostrativa que después de encontrar el parénquima, el tejido que rodea y que sostiene evidentemente es el estroma glandular. Clasificaremos a nuestras glándulas exócrinas. En relación al número de células que organizan una glándula exócrina, tenemos las siguientes variedades. Glándulas unicelulares, ¿qué significa? Formadas por un solo tipo de células. Una sola célula es una glándula. El ejemplo más claro, las glándulas o las células denominadas caliciformes. Glándulas exócrinas multicelulares que equivalen a la mayoría de las glándulas que forman parte del conjunto de los grandes sistemas y organismos. Estamos viendo que estas glándulas están formadas entonces por muchas células. El ejemplo, la mayoría, decíamos, de todas ellas. Hablemos de las glándulas exócrinas unicelulares. ¿Qué quiere decir? Una sola célula forma o constituye una glándula. El ejemplo, la célula caliciforme, donde encontraremos principalmente en la zona apical y en la medial de su citoplasma el depósito de vesículas de secreción, de producto específico para ella, área de almacenamiento entonces que se conoce como teca. Y finalmente la zona basal, que es el tallo de la glándula unicelular donde se localiza, como lo vemos en la imagen demostrativa, el núcleo. También encontramos en la zona apical numerosas microvellosidades y gotitas de mucinógeno siendo parte de la secreción específica de la glándula. Diferentes cortes que tienen que ver con preparaciones que se encargan de demostrar la presencia y el contenido de dichas glándulas. Aquí encontramos con la preparación a base de paz estas glándulas teñidas de un color magenta oscuro, mientras que en las otras dos encontraremos tanto en secciones longitudinales como en transversales. A partir del método hematoxilina-eosina, estas glándulas caliciformes vacías sin contenido identificado. Glándulas exócrinas multicelulares, ¿qué significa? Formados por muchas células, tanto las unidades, en este caso secretoras, como el sistema de canales o el sistema ductal. Los ejemplos típicos que podríamos mencionar, la gran mayoría de las glándulas exócrinas. Aquí estamos viendo con hematoxilina-eosina algunas muestras que evidentemente ilustran las secciones o unidades secretoras de diferentes características y también las relaciones con sus canales o sistemas ductales. En relación a las glándulas exócrinas de tipo multicelular, vamos a clasificar a las mismas de acuerdo a su morfología. ¿Qué quiere decir? El tipo de acino en relación a su forma. Hablaremos de las glándulas, en este caso multicelulares, de tipo tubulares. ¿Qué significa aquello? Que la sección de los acinos, la porción de sus sistemas glandulares o de secreción, tienen la forma de un tubo.
en relación a las secciones glandulares de este tipo de glándulas exócrinas multicelulares denominadas acinares, encontraremos que este tipo de glándulas presenta principalmente las células secretoras bastante altas, ostensibles, y una luz o un espacio de comunicación con el canal bastante estrecha. Finalmente, la región de la acino de tipo alveolar, que significa aquello que sus células son bastante cortas y determinan sobre todo una luz o un lumen muy amplio a partir del cual evidentemente hay una relación directa con un canal. Clasificación morfológica de las glándulas, en este caso exócrinas tubulares. Se conoce como glándulas tubulares simples aquellas que en este caso decíamos tienen la sección de la secreción glandular en forma de tubo, al igual que el canal. El ejemplo típico para poder mencionar las glándulas del Ibercum a nivel de intestino. También podemos hablar de las glándulas tubulares contorneadas. ¿Qué quiere decir? Tienen los segmentos de canales, en este caso tubulares, pero las porciones secretoras que también tienen forma de túbulo tienen la característica de sobreenrollarse sobre ellas mismas a manera de un ovillo de lana o como si se tratara de un glomérulo. Un ejemplo típico de aquello, las glándulas sudoríparas de la piel. Glándulas tubulares ramificadas. Mencionaremos que las regiones de los canales vienen a ser únicas, pero posteriormente a nivel de las regiones glandulares se van a encontrar diferentes ramas o divisiones. El ejemplo típico de aquello, las glándulas mucosas del píloro. Glándulas tubulares compuestas vienen a ser aquellas que evidentemente presentan un canal único para apertura de su secreción, pero a partir de esto numerosas ramificaciones que incluyen canales y también secciones glandulares. Un ejemplo de aquello, las glándulas submucosas de Brunner. Glándulas acinares simples. Vamos a encontrar evidentemente la luz estrecha, las células altas y un solo canal. Las ramificadas con numerosas secciones glandulares relacionadas a conductos y un solo canal excretor, y la compuesta de numerosas entonces secciones glandulares, tanto de canales como de secciones glandulares. Ejemplo, las glándulas para y periuretrales del pene, las ramificadas, las sebáceas de la piel y las compuestas a nivel de páncreas exócrino. Las denominadas glándulas exócrinas alveolares. La denominada también glándula alveolar compuesta, que estamos viendo con numerosas secciones glandulares asociadas también a canales, ejemplo la glándula mamaria, y la tubulosa alveolar compuesta y acinar compuesta, ejemplo de ello la próstata y las glándulas submandibulares o submaxilares. Las glándulas exócrinas multicelulares también pueden clasificarse de acuerdo al mecanismo de secreción que tengan. De ahí tenemos a las glándulas merocrinas. ¿Qué significa aquello? La forma en la que vacían su secreción hacia los canales y medio exterior es a partir del mecanismo conocido como exocitosis. Glándulas apocrinas. Este tipo de glándulas tienen la característica de vaciar sus secreciones juntamente con las porciones apicales y mediales de su citoplasma, manteniéndose intacta la región basal del mismo. Glándulas holocrinas vienen a ser aquellas glándulas que
al producir la secreción, ellas en su totalidad son parte a su vez de la secreción que también producen al momento de hablar de vaciar estas secreciones al medio externo. Hablaremos de los ejemplos de este tipo de glándulas de acuerdo al mecanismo de secreción. Glándulas merocrinas, las glándulas salivales, como ejemplo. Glándulas apocrinas, las denominadas glándulas mamarias. Y un ejemplo de glándulas holocrinas, las sebáceas de la piel. De acuerdo a la naturaleza de su secreción, también podemos clasificarlas en diferentes grupos. Las denominadas glándulas exócrinas multicelulares serosas, que presentan segmentos glandulares cuyas características principalmente son de presentarse relativamente pequeñas, luz estrecha, células altas, gran cantidad de secreciones cuya característica principal tiene que ver con la elaboración de un material acuoso parecida al suero de alto valor enzimático conocido como gránulos de mucinógeno. También tienen la característica de poseer una alta apetencia tintorial, por lo que se presentan dentro de las preparaciones habituales con una tinción con tintes basófilos. Glándula mucosa. Esta glándula va a encargarse de producir una secreción viscosa y filante, muy parecida a la del moco. Está formada a su vez por hidratos de carbono y proteínas, y estos elementos se conocen como gránulos de mucinógeno. A la preparación histológica se observan pálidas con luz amplia, núcleos basales, y no se nota muy profundamente con tinciones habituales los productos de sus secreciones. Glándulas mixtas vienen a ser aquellas que su nombre lo indica, están formadas por una doble secreción. La porción principal de tipo mucoso y secciones adicionales semilunares de tipo seroso. Ejemplo de este tipo de glándulas dentro de un organismo. Hablaremos de las glándulas parótidas como un ejemplo de una glándula serosa pura, la glándula sublingual como ejemplo de una glándula, en este caso mucosa pura, y una glándula mixta como ejemplo las glándulas submandibulares o submaxilares. En relación al sistema ductal, para poder entender y poder clasificar y seguir el sistema de canales, debemos entender que estos van a partir en relación del acino secretor. Aquí tenemos dentro del ejemplo de la glándula el acino. El primer nivel de conducto en relación inmediata con el acino viene a ser el conducto intercalado. Posteriormente, este conducto intercalado se unirá a un conducto intralobulillar denominado estriado, ambos dentro de los lóbulos glandulares. El conducto estriado va a relacionarse con un conducto interlobular que va a estar en relación directa con la trama conectiva interlobular. Luego tenemos un conducto colector o mayor denominado conducto lobar. Y finalmente la relación con un conducto principal que muchas veces asume denominación propia y que evidentemente llega hacia un espacio donde va a vaciar el producto de la secreción. Células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales son células muy particulares. Rodean al acino, como lo estamos viendo, y tienen la característica de presentarse en forma de pulpo o en forma estrellada, rodeando y abrazando a las secciones glandulares o secretoras de la glándula. A esta célula también se la conoce como célula en canasta o en cesta de Bol. Y como estamos viendo, sus largas prolongaciones citoplasmáticas se encargarán de favorecer
la salida y expulsión temprana de estas secreciones. Un dato importante cuando hablamos de las células mioepiteliales y que mediante marcados especiales se puede verificar es que ellas presentan en su interior una organización a partir de miofilamentos que favorecen sobre todo la actividad de contracción de esta célula alrededor del acino y de esa manera estimula la salida de la secreción. Otro dato también significativo es que las células mioepiteliales en relación con las células glandulares y la lámina basal se encuentran entre ambas. Existen diferentes tipos de células mioepiteliales. El primer tipo tiene que ver sobre todo con las células que acabamos de describir y que se conocen como las células multipolares o células estrelladas, que son efectivamente las que se relacionan directamente con las porciones secretoras de la glándula. El segundo grupo de células mioepiteliales se conocen como células fusiformes o alargadas y estas se van a presentar de preferencia en la primera porción de la organización de los canales, vale decir, a partir de la presencia de los conductos excretores intercalados. Las funciones de estas células mioepiteliales: capacidad de contracción, decíamos, para ayudar a la salida mucho mejor de la secreción glandular. Previene la distensión exagerada del parénquima glandular por su localización efectivamente y van del acino a la primera porción, decíamos, de estos conductos excretores intercalares. Por último, hablaremos de las glándulas endocrinas. Efectivamente, las glándulas endocrinas son aquellas glándulas que tienen que ver con la liberación de su secreción, pero a partir de la circulación sanguínea, no de canales excretores. Un dato interesante es que este tipo de glándulas producen lo que se conoce como una molécula efectiva o una molécula señal. La célula señal viene a ser la célula encargada de producir la secreción y la molécula señal va a ser el producto de esa secreción, que en este caso, cuando hablamos de glándulas endocrinas, se conoce como hormonas. Esa hormona va a ir a buscar un receptor que tiene que ver principalmente con una célula que está dentro de un órgano blanco o un órgano diana, a partir del cual efectivamente deberá llegar para producir un efecto, ya sea un estímulo o sea una actividad inhibidora, pero en este caso efecto al fin. También podemos clasificar a las glándulas endocrinas de acuerdo al número de células. Desde ese punto de vista tenemos glándulas endocrinas unicelulares y multicelulares. Las unicelulares se conocen como glándulas enteroendocrinas y hay de varios tipos, las células D, G, P, PP, D1, etc. Y las vamos a localizar de preferencia a nivel del sistema digestivo. Las células o las glándulas endocrinas multicelulares son aquellas, en todo caso, que representarían a la mayoría de las glándulas en sí. Las glándulas endocrinas multicelulares también se pueden clasificar según su organización celular. Desde ese punto de vista tenemos glándulas cordonales que forman en este caso agrupaciones celulares en cúmulo y también a las denominadas glándulas foliculares que se encargarán de organizarse alrededor de una zona de almacenaje de secreción que en este caso se conoce como coloide. Ejemplo de glándulas endocrinas de acuerdo a su organización celular. Cordonales, la mayoría de las glándulas endocrinas, hipófisis, paratiroides, adrenal, pineal, páncreas, endocrino. De tipo folicular, mencionaremos de forma particular a esta glándula, la glándula tiroides.
De acuerdo al mecanismo de secreción, tenemos que las glándulas endocrinas pueden clasificarse en los siguientes grupos: glándula de secreción paracrina, glándula de secreción autocrina y glándula de secreción endocrina. Glándulas endocrinas de secreción paracrina. ¿Qué significa aquello? La célula señal y la célula diana se encuentran muy cerca una de la otra. Un ejemplo de este tipo de mecanismo, las sinapsis químicas neuronales y también aquellas señales específicas para el desarrollo embrionario de órganos y tejidos. Glándulas endocrinas autocrinas son aquellas cuya célula señal se encarga de elaborar efectivamente la señal hacia sí misma, produciendo un efecto. Ejemplo, los factores de crecimiento y la organización de células cancerígenas. Glándulas endocrinas, según el mecanismo de secreción, conocidas como efectivamente endocrinas, son aquellas glándulas cuya célula señal se encarga de vaciar su señal directamente a la circulación sanguínea, y es a partir de aquella que se encargará principalmente de producir un efecto en un órgano diana. Glándulas mixtas. Cuando hablamos de las glándulas mixtas, estamos hablando de aquellas glándulas que pueden tener tanto una secreción externa o exócrina como una interna o endocrina. Ejemplo de órganos que tienen esta doble secreción: el páncreas y el hígado. El páncreas, cuando hablamos de esa doble secreción, presenta enzimas digestivas como parte del páncreas exócrino y la elaboración principalmente de hormonas en el islote de Langerhans. Si hablamos del hígado, estaríamos mencionando también una doble secreción: bilis y la elaboración de glucosa. Agradecer de sobremanera todo el tiempo invertido en este espacio, la atención prestada y desearles éxitos en todo momento. Tenemos al frente la relación bibliográfica de todos los temas mencionados para que ustedes puedan nuevamente revisar y aumentar el bagaje de conocimientos efectivos en este módulo. Siempre con el ánimo de dar un ligero mensaje motivador, me despido con esta frase muy importante: aprende cuanto puedas y enseña cuanto sepas. Ignacio Chávez, médico mexicano. Muchísimas gracias.